Universidad Católica de El Salvador, Filosofía General. Tema 3. El origen de la filosofía. Filosofía ha existido desde que el hombre usa su razonamiento. El hombre ha tenido esa necesidad de pensar. De hecho, es lo más propio del ser humano. Lo que hace característico al humano es la capacidad de raciocinio que tiene. Pero también podemos hablar de la filosofía como disciplina o como ciencia, y a esta sí que le podemos establecer un momento concreto de la historia cuando se origina. También podemos hablar del lugar de donde ha surgido esta ciencia o esta disciplina, como he dicho antes. Y también podemos decir cuál es el origen. Esa es una pregunta más profunda, más clara y clave para nuestro estudio. Estamos saliéndonos del contexto de espacio-tiempo como una disciplina intelectiva académica. Vamos a hablar del origen de la filosofía como el punto de génesis, el encuentro, digamos, el descubrimiento del hombre, de dónde surge esa capacidad de reflexión sobre los temas más importantes, que esto siempre lo hemos tenido. Si hablamos de entonces, de no de dónde se origina la filosofía como ciencia, ni de cuándo, sino hablaremos de cuál es el origen de la filosofía. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, muy clara y todos la hemos experimentado. Al decir cuál es el origen de la filosofía, responderemos que sencillamente es el asombro, la admiración. Algunos pensadores establecen que es la curiosidad, otros dicen que también es la duda o la pregunta, ese cuestionamiento. Ya veremos por qué. No puede ser ni la curiosidad ni la duda. Esos serán algunos indicios, pero no es realmente el origen. El origen verdadero de la filosofía es el asombro. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué has visto en la filmina? Un árbol. ¿Habrás visto rostros? Detén el video, páusalo lo que necesites. Dime cuántos rostros ves. Si no ves ninguno, no pasa nada. ¿Cuántos rostros has visto? ¿Tres? ¿Seis? ¿Más? Puedes buscar los 10 rostros. Incluso en otras ocasiones, con mis alumnos, me han dicho que hay 11. Y es posible. Algunos lo han visto. Sí. En primer lugar, ¿habrías visto algo? ¿Qué era lo primero que viste? Ahora que ves esta imagen, no solamente ves un árbol que sus ramas forman rostros, ves sus rostros que las ramas forman un árbol. Es una silueta, son siluetas. Puedes verlos ahí, están marcados. Sin embargo, lo más importante no es lo que ves. Mira el proceso que ha seguido. Cuando te dije qué ves, tu primera respuesta, tu primera intuición, muy probablemente habrá sido el árbol. Si esto ya lo habías visto antes, o tipo de ilusiones como esta ya las habías visto antes, habrás visto rápidamente el rostro. Luego, cuando dije que si veías rostros, empezaste a ver algo más, pero te has quedado viendo, has tenido una inquietud. Eso no lo ha hecho la curiosidad. No querías saber, simplemente saber. Aquí vamos a entrar a un fondo más profundo. No te quedas solo con el saber el qué hay ahí. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? Cuando ya te lleva a pensar, ¿quién habrá hecho esto? ¿Habrá querido? ¿Cuál habrá sido la intención de esta persona? ¿Del autor? ¿Habrá querido dibujar rostros y luego salió un árbol? ¿O habrá querido hacer un árbol directamente simulando rostros? ¿Cuál era la intención? ¿Quién lo sabe? Pues únicamente el autor. ¿Quién ha realizado la obra como tal? Pero ¿ves hasta dónde puedes llegar? Y si abres ese diálogo con el objeto, con la realidad, con la verdad que estás viendo, puedes llegar a comprender cosas maravillosas que están detrás de, que no se ven,
pero sí se entienden, o incluso que no se entienden, pero se comprenden, se perciben y eso colma. Hemos de aprender a mirar, no solo ver, mirar y llegar al punto de admirar, ver por debajo. Ese prefijo ad significa bajo, detrás. Hemos de saber detenernos a contemplar y deleitarnos. Eso es la capacidad propia del ser humano, esa es su capacidad de trascender. ¿Qué es esa capacidad de trascender? Es la capacidad que tiene un ser humano de desarrollarse más allá de lo natural. El trascendere, el estar más allá de lo natural y sensible. El hombre puede traspasar todo lo que se ve, todo lo que está detrás de lo natural. El hombre, de hecho, empieza a filosofar en el momento en que es consciente de que una realidad la asombra. Esa conciencia solamente la tiene cuando se ha puesto a reflexionar sobre sí mismo. De ahí que no pueda ser la curiosidad el origen de la filosofía, puesto que la curiosidad termina y muere, digámoslo así, cuando se sabe lo que se está buscando. En cambio, la filosofía no se queda con lo que sabe, con saber lo que se busca o lo que se quiere indagar. Busca más allá. La admiración, el asombro, produce en el ser humano una necesidad de saber no solo lo que llama su atención, sino de dónde proviene eso que le llama la atención. ¿Por qué le asombra? ¿Para qué sirve esa admiración? Además, disfruta este proceso, se deleita con ese asombro. Y así es como el hombre llena su espíritu, llena su interior. El hombre necesita buscar razones, encontrar el sentido de lo que ocurre en su entorno y sobre todo lo que sucede en él mismo, lo que pasa por su interior. Un ejemplo muy bueno nos lo da Viktor Frankl, este psiquiatra sobreviviente de Auschwitz, que en una ocasión, lo cuenta en su libro El hombre en busca de sentido, se encuentra en la cárcel, se encuentra en el campo de concentración, y llega un capataz que a escondidas le da un trozo de pan. Esto es en el campo de exterminio, en la Segunda Guerra Mundial. Ese trozo de pan, Frankl dice, no me entregó un trozo de pan. Tenía hambre, no habíamos comido hacía mucho tiempo, era un pan duro, era algo feo. Pero es que no me dio eso, me dio su gesto. No recuerdo si había sonrisa, pero el gesto me dio mucho más de lo que podía entregar. Cuando el hombre es capaz de ver, no ver, de mirar, ese cruce de miradas, ver el interior de las demás, de lo que quieren transmitir, cobra cobra sentido todo lo que esté sucediendo. Y es ahí cuando se origina la filosofía. El origen de la filosofía es el asombro, es la admiración.